Muy buenos días, deben ser como las 6:30 de la mañana. Hace frío, es noviembre. ¿En noviembre no? Sí, 31 de octubre, ya empieza noviembre. Pero bueno, hace un frío a las 6 de la mañana. Bueno, eh, ayer cuando miré esta entrevista en YouTube, eh, me pareció fantástica y les recomiendo, como les dije, que la quieran ver. Eh, Como que me dio la patada para acelerar el tema. Yo pensaba contar como así detallecitos, porque durante muchos años después me dediqué a lo que me dedico, cómo fue que empecé toda esta locura mía de escuchar a la gente, de dar mis terapias locas. Y digo terapias locas porque yo no soy psicóloga, sino que soy loca. Terapias locas, pero a la gente le gusta. Pensaba contar algunas cosas más de ese proceso y, y realmente no, me voy a enfocar en el tema de lo que es esto, vivir en manos, en garras de una persona como esta persona eh, que convivió conmigo tantos años, 25. ¿Cómo se recupera mi hijo del corazón? Bueno, todo un proceso allá en Estados Unidos, idas y venidas, subidas y bajadas, nadie daba pie con bola con el tema del síntoma que él tenía. Yo me voy a un quiropráctico que era mi médico de cabecera particular, yo lo adoraba. Eh, y me voy con todo así, un escrito que había hecho, cómo había quedado embarazada, de qué manera Roberto me trataba, porque también en el embarazo de él no la pasé bien, porque eran enojos y eran, bueno, desprecios, y también, así como había quedado fuera del departamento una vez con el embarazo de mi hija, estando en Miami Beach, también me dejó afuera, eh, porque se enojaba y porque cuando le llevabas la contra lo que decía, eras directamente un trapo de piso hacia la vista de él. Pero bueno, yo había hecho todo así, un escrito, como había quedado embarazada, la situación mía, bla, 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 bla. Y como había nacido con la patita torcida y que a los 3 4 meses le había agarrado la infección de orina y que bueno, y que Paolo era muy sensible y el padre lo vivía hueveando porque era sensible, entonces, como había ya comentado, maricón, putito, dejá, el nene de mamá va a salir trolo y todo ese tipo de cosas. No digo que yo no tuviera mi parte, ¿no? Porque por ahí mi parte era el callar y no enfrentarlo, no decirle cortala adelante del pibe, y por ahí sí se lo decía atrás para no crear conflicto y tampoco desvalorizarlo a él y que tampoco se creara un ambiente de lucha, de pelea, porque se enojaba enseguida o por lo menos a mí me hacía sentir que se enojaba enseguida. Bueno, la cuestión es que me voy a este Kaiser eh, quiropráctico, amigo mío, que lo realmente un tipazo, y llevo todo el escrito. Y él, un señor, me dice, mira, eh, divino, había dejado de atender a los pacientes un rato, retrasó sus turnos para atenderme a mí, porque yo había ido con un estado de angustia infernal, ¿no? Porque todos los médicos lo único que me decían que la única forma de salvarle la vida a mi hijo era hacerle un trasplante al corazón, aumentarle la dosis de alguna sustancia y prepararlo para un trasplante del corazón. Y bueno, y cuando este doctor lee todo, me dice, mira, yo no soy médico cardiólogo, no soy médico pediatra, pero por lo que he estudiado en la facultad, este, si vos pones todos estos condimentos emocionales en una licuadora, batilo a ver qué le da.
algo le tiene que dar, algo le tiene que dar. Y bueno, me presenta la esposa de él era alumna de un médico espectacular, espectacular, que este hombre daba charlas de nutrición y de energía y cómo funcionaba el cuerpo con la energía y qué sé yo. Y bueno, se enteran de este caso, la doctora le manda todos los informes de mi hijo a este señor. Este señor viaja de Nueva York a Miami a vernos un sábado, no nos cobró un peso, un peso. Y todo lo que este señor me iba diciendo hacía sentido, ¿no? Desde por qué el piecito y por qué la fiebre y por qué cuando te dan anestesia te cuesta salir. Bueno, era todo un recorrido energético que le hacía y explicativo que le hacía al cuerpo de mi hijo que cerraba todo. Yo ya en ese momento estaba más que recontratea a la medicina y claro, yo cuando los médicos me hablan o me hablaban, yo miraba primero la imagen del médico, ¿no? Y claro, todos los médicos que atendían a mi hijo tenían unos lentes así, culo de botella, arrugados o con granos o pelados o gordos. Y este hombre que viene de Nueva York, yo lo observaba, todo lo que decía me cerraba perfecta, pero cuando lo miraba yo digo, por los 60 años está hecho pelota, pensaba yo entre mí, ¿no? Y nada, cuando al día siguiente voy a hablar con la doctora, que me pregunta qué tal con el doctor Brassendel, se llama. No, le digo, espectacular, una genialidad todo lo que dice. Digo, te hago una pregunta, ¿qué edad tiene? Y me dice, ¿qué edad le das? Y yo digo, no sé, unos 60. Me dice, no, tiene 85. 85 tenía. Una genialidad. Monstruoso. Bueno, la cuestión es que nos ponemos a activar con él. Claro, imagínate. Esa diferencia de salud, de rebosante. Yo así, de cabeza me metí. Y sobre todo por un acto, ¿no? Que vino a ver a mi hijo desde Nueva York y no me cobró un peso. Sí, después tuve que comprar los nutrientes, lo que fuere. Allá, sobre todo en Estados Unidos, que todo es plata. Bueno, la cuestión es que trabajamos mucho con la esposa de mi doctor. En un momento la esposa de mi doctor me dice, mira, hasta acá yo llego con esto, te voy a derivar a la discípula de él, que es una genialidad y bueno, y va a poder seguir ayudándote con esto. Y ahí conozco a Cori, también una mujer impecable, que cuando la conocí parecía de 30 años y no sé, debía tener 60, una diosa divina, así que todo lo que me decían yo iba así de cabeza. Había que ponerle ajo en la oreja al nene, yo le ponía ajo en la cabeza al nene. Así que bueno, ahí vamos comprando todos los nutrientes. No es una medicina así barata, por decirlo, porque la gente cuando va a este tipo de medicina holística, va detonada, ¿no? Mentalmente, energéticamente, psicológicamente, físicamente y todos los entes, y quieren la pastilla mágica. Entonces, es como, bueno, si realmente lo querés, lo tenés que pagar, ¿no? Eso lo aprendí después de muchísimos años, porque a lo largo del tiempo yo terminé ayudando a la doctora, porque ella me decía qué hacía yo con todos los pacientes que le recomendaba. Y entonces yo le contaba mi forma de hablar, mi forma de ver, mi forma de buscar siempre, como me gustaba a mí, el hueso al alma para que entendieran lo que hoy llaman biodecodificación. Pero eso yo lo estaba haciendo con la gente sin darme cuenta en los años 97. Bueno, la cuestión es que ahí empecé a proyectar más toda esta historia mía de no creer en la medicina y todo esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que a mi hijo
le comprábamos todos los nutrientes que podían haber, que venían desde Canadá, eran orgánicos, qué sé yo. Eran todos nutrientes que le comprábamos y él a la mañana era como que desayunaba eso, ¿no? Más allá de los desayunos que yo le hacía, él desayunaba los nutrientes para desintoxicar, para fortalecer, para nutrir todo ese cuerpito que había estado desgastado, no solamente emocionalmente, sino físicamente con las operaciones de la patita. Bueno, la cuestión es que en el año 2000, cada vez él iba mejor, con su corazón iba mejor, 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 mejor. Y en el año 2000 decidimos venir con una historia como que queríamos regresar a la Argentina, pero nos tomábamos un año sabático, los chicos iban a ir al colegio para aprender la filosofía argentina, estar en contacto con gente latina y un poco como para desenchufarnos, porque claro, acá teníamos muchos amigos y algunos familiares, entonces era como que realmente necesitábamos descansar un tiempo para poder arrancar de vuelta con un montón de cosas, ¿no? Con nuestra vida como pareja y como padres, porque estábamos realmente agotados. Agotados porque era todos los días, más allá que ya habíamos dejado de atenderlo a él con médicos, de repente llamadas a ver si le hacíamos otra biopsia y bueno, mucho desgaste, mucho desgaste, mucho desgaste en todos los sentidos. Así que bueno, vinimos un año acá, la pasamos genial, él fue al colegio, mi hija también, algunos colegios se cagaron de risa durante un año, fue muy divertido, chistes que después por ahí van a salir y voy a contar, pequeñas anécdotas, y veníamos con todos ¿cómo se llama? Las vitaminas, los nutrientes, todas de él. Y mi hijo a la mañana antes de ir al colegio era el desayuno y se ponía todas las pastillitas, creo que se las mandaba. Un día dijo que no las quería tomar más. Tenía 11 años. No las tomo más, no las tomo más, no las tomo más. Perfecto, no las tomé más. Y ahí viene su recuperación.